Repasaremos a continuación los diferentes tóxicos, comenzando por el alcohol. En la pregunta número 25 nos presentan a un varón de 43 años que, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico leve, aparentemente sin ningún tipo de secuelas, deja de beber y poco a poco va desarrollando síntomas que sugieren el que tenga una abstinencia del alcohol. Parece que tiene alucinaciones visuales muy desagradables, tiene una ligera febrícula, tiene taquicardia, una hipertensión y en principio todo esto sugiere que ha abandonado el consumo de un sedante del cual tenía tolerancia, ¿no? Había desarrollado dependencia y su cuerpo ha reaccionado con un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia del alcohol es el más grave de todos los que habitualmente nos vamos a encontrar. En ocasiones alcanza una intensidad tal que el paciente acaba ingresando en cuidados intensivos porque, además de ser muy intensos los síntomas, el paciente alcohólico es un paciente frágil que puede tener secuelas de su alcoholismo en forma de miocardiopatía, en forma de hepatopatía, con distintos síndromes neurológicos. El síndrome de abstinencia del alcohol, en su forma más grave, recibe el nombre de delirium tremens. Delirium porque llegan a aparecer síntomas confusionales. En principio, lo ideal es prevenir el síndrome de abstinencia y, si no ha sido posible prevenirlo, al menos tratarlo. La prevención o el tratamiento se hacen con los mismos fármacos. Se recurre a las benzodiazepinas en función de los síntomas, es decir, la dosis se ajusta hasta conseguir un control sintomático correcto. La única decisión es si utilizar una benzodiazepina cualquiera o utilizar una benzodiazepina que no se metabolice en el hígado. Esto dependerá evidentemente de la existencia de una hepatopatía severa. El problema de las benzodiazepinas que no se metabolizan en el hígado es que su vida media es más corta, suele ser de unas 8 horas, y obligan a múltiples administraciones durante el día. Y esto hace que los niveles plasmáticos del sedante fluctúen mucho y aumente el riesgo de convulsiones, mientras que las benzodiazepinas de vida media larga mantienen unos niveles más estables y en general consiguen un mejor control sintomático. Junto con las benzodiazepinas va a ser necesario un control médico, dado que estos pacientes son muy frágiles, pueden vomitar, tener diarrea, sudar de forma profusa, y esto supone un riesgo de complicaciones hidroelectrolíticas. En algunos centros se repone sistemáticamente magnesio, dado que se ha considerado que la hipomagnesemia frecuente en pacientes malnutridos alcohólicos es un factor de riesgo para la aparición de convulsiones alcohólicas durante la abstinencia. Por supuesto que, al ser pacientes alcohólicos crónicos, la malnutrición implica muchas veces déficit vitamínico, sobre todo déficit del grupo B, siendo muy frecuente la reposición de vitamina B1, B6, B12 en este tipo de pacientes, ¿no? En general, la abstinencia del alcohol es un cuadro que no debería durar más allá de una semana o 10 días. Durante ese tiempo se irá poco a poco bajando la dosis de benzodiazepina. Conviene recordar que los pacientes alcohólicos no deberían tomar benzodiazepinas a largo plazo, dado que han desarrollado previamente dependencia de una sustancia sedante como el alcohol y por tanto tienen un alto riesgo de desarrollar una dependencia sedante de otra sustancia, como es en este caso la benzodiazepina. En el tratamiento a largo plazo, por tanto, se deberá recurrir a otros medicamentos, pero no a las benzodiazepinas para el control de estos pacientes. El alcohol tiene una peculiaridad que le diferencia del resto de tóxicos, y es su enorme aceptación social. Se calcula que el 90-95% de la población ha consumido al menos una vez en su vida alguna bebida alcohólica. Son muchas las personas que consumen alcohol de forma más o menos regular, y hay una diferencia clara entre lo que se considera socialmente
un consumo problemático y lo que se considera un consumo de riesgo para los médicos. En general, la gente suele pensar que un consumo problemático es aquel que causa dificultades sociales. Sin embargo, los médicos hemos establecido un consumo excesivo desde un punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Un consumo excesivo de alcohol es simplemente aquel que supere una determinada cantidad, aunque no produzca problemas. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que estadísticamente las personas que superen esa cantidad tienen un riesgo más elevado de sufrir problemas. Esa cantidad se establece en 40 gramos de alcohol al día en el caso de los varones y 25 gramos en el caso de las mujeres, dado que las mujeres metabolizan peor el alcohol. En casos de consumo no regular, consumo esporádico, se puede calcular el equivalente al cabo de una semana. En el caso de un varón, por ejemplo, sería el equivalente a consumir 280 gramos a la semana. Esta cantidad no es una cantidad que nos pueda parecer llamativa, dado que se consigue, en el caso, por ejemplo, de una mujer, con apenas un par de latas de cerveza. Esto puede sorprendernos, pero recordemos que es un concepto estadístico, no tiene que ver con la aparición o no de problemas concretos. De hecho, cuando una persona consume alcohol y le produce problemas, con independencia de la cantidad que sea, se considera consumo perjudicial. Son dos conceptos distintos, por tanto. Consumo excesivo y consumo perjudicial. Se habla de dependencia del alcohol cuando ya se ha producido una tolerancia a los efectos del mismo, que se ha manifestado a veces en forma de una abstinencia, y existe una pérdida de control sobre el consumo del alcohol. Se han hecho distintos marcadores para ver si se puede detectar a una persona que consume alcohol en exceso. Fundamentalmente destacaríamos tres tipos de marcadores. Marcadores utilizados a nivel general en grandes poblaciones, en el screening de posibles pacientes que consumen alcohol de forma excesiva. Son pruebas muy fáciles de hacer, en general muy sensibles, aunque menos específicas, como serían la gamma butaniltranseptidasa, la gamma GT, y el volumen corpuscular medio de los hematíes. Otras pruebas se utilizan en casos concretos, por ejemplo, para el estudio de una hepatopatía, sobre todo de una hepatitis aguda, intentar averiguar si hay detrás un componente alcohólico. En este caso, el cociente entre transaminasas, el cociente GOT-GPT o cociente ASAT-ALAT, es el que se suele preferir. Cuando es mayor de 2, sugiere la participación de un componente alcohólico en esa hepatitis. El tercer grupo de marcadores son marcadores utilizados para determinar la existencia de una recaída. Son marcadores de cambio rápido. En apenas 1 o 2 semanas de consumo excesivo se van a positivizar. Y el más utilizado es la transferrina deficiente en carbohidratos, o CDT, o desialtransferrina. Es un marcador muy sensible, muy específico y que en apenas 1 o 2 semanas de consumo excesivo se va a positivizar. Por tanto, sería el mejor. No se usa de forma sistemática porque es un marcador complejo que se determina habitualmente por técnicas de radioinmunoensayo y que puede ser perfectamente sustituido cuando estamos haciendo un estudio de cribaje de grandes poblaciones por la GGT y el volumen corpuscular medio. Uno de los aspectos que más ha cambiado en los últimos años en el tema del alcoholismo es el tratamiento de prevención de recaídas. En la prevención de recaídas del alcoholismo se seguía hasta hace muy poco un modelo psicológico y social basado en el aprendizaje, un aprendizaje que podía hacerse de forma vicariante, es decir, a través de la experiencia de otros, en los grupos de autoayuda, en los grupos de alcohólicos anónimos, donde el paciente de alguna manera veía cómo otras personas se habían enfrentado a su problema.
en terapias psicológicas diseñadas de forma específica, ya sean individuales o de grupo, de familia, y utilizando un sistema de aprendizaje basado en fármacos llamados interdictores. Los fármacos interdictores no tienen efectos sobre el cerebro, sino sobre el cuerpo. Interacciona con el alcohol, produciendo una reacción desagradable, una interacción medicamentosa que hace que el paciente no beba por el miedo a sufrir esa reacción, ¿no? El tratamiento con interdictores, por tanto, es un tratamiento disuasorio. Esto nunca demostró eficacia estadística, pero tiene muchísimo prestigio social. Y muchas familias nos piden que le pongamos al paciente ese fármaco para que no beba. En realidad, el paciente, insisto, no bebe por el miedo a ser castigado, no porque esté convencido de que deba dejar de beber. En principio, el tratamiento con interdictores ha sido poco a poco sustituido, o al menos está siendo poco a poco reemplazado por el tratamiento con fármacos anti-craving. Los fármacos anti-craving, antideseo o antianhelo, tienen un mecanismo de acción neurobiológico. La idea es modificar los sistemas cerebrales responsables del deseo por consumir alcohol. Procede de estudios realizados en animales de experimentación, en donde se consiguió desarrollar una dependencia alcohólica y en donde se han podido probar distintos fármacos para reducir la conducta de búsqueda del alcohol. Probablemente todos los fármacos disponibles en psiquiatría se han usado alguna vez en modelos de anti-craving, aunque el más conocido probablemente sea la naltrexona. La naltrexona regula el sistema opioide, es un antagonista opioide, y parece que esto contribuye a que el paciente tenga una mejor capacidad de autocontrol en el caso de que consuma una pequeña cantidad de alcohol. Se ha visto que los pacientes alcohólicos, cuando consumen una pequeña cantidad, desarrollan picos muy llamativos de endorfinas y de serotonina en el sistema nervioso central, picos que podrían ser los responsables de esa conducta de consumo, de dependencia. Esta es la idea que subyace al tratamiento con naltrexona. Sin embargo, hay que reconocer que se han usado como anti-craving prácticamente todos los psicofármacos y hay que reconocer que cada uno de ellos tiene mecanismos de acciones muy distintos, ¿no? Se han usado antidepresivos, se han usado anticonvulsivantes, se han usado antipsicóticos incluso, sobre todo antipsicóticos atípicos. El mundo del craving, en el caso del alcohol, es un mundo muy complicado que está muy de moda. Es un modelo totalmente distinto al modelo psicológico y social, que se basa en la idea de que el cerebro del paciente alcohólico es un cerebro diferente al de la persona que nunca ha sido alcohólica y que va a necesitar una protección distinta, por tanto. Uno de los aspectos más controvertidos en el caso del alcoholismo es la necesidad o no de internamiento para su tratamiento. Existen enormes diferencias de unos países a otros. En general separaremos dos situaciones: el ingreso para desintoxicación del ingreso para deshabituación. La desintoxicación, es decir, el tratamiento de la abstinencia alcohólica, rara vez necesita de internamiento. Por poner algunos ejemplos que podrían ser casos de internamiento, estaría el paciente con patología médica grave, que puede descompensarse durante la abstinencia, por ejemplo, una hepatopatía severa, una miocardiopatía dilatada grave, o el paciente, por ejemplo, con un riesgo de abstinencia grave porque ya ha tenido otras abstinencias graves en el pasado, el paciente con un consumo de alcohol tan elevado que es probable que haga una abstinencia muy grave, o el paciente que en ese momento está en plena abstinencia grave con síntomas de delirium tremens. Otra razón, a lo mejor, para su internamiento durante la fase de desintoxicación es la existencia de una patología psiquiátrica grave, descompensada, o la ausencia de un soporte social que permita asegurar el tratamiento. Pero en general, la mayoría de los pacientes que se quieren desintoxicar del alcohol, es decir, que quieren dejar de beber sin sufrir síntomas de abstinencia,
lo hacen de forma ambulante. El tratamiento para deshabituación, es decir, el internamiento a largo plazo, es muy poco frecuente, al menos en nuestro medio, para los pacientes alcohólicos. Existe una tradición de tratamiento ambulatorio del paciente alcohólico. Es cierto que poco a poco han ido surgiendo centros en donde se aceptan a pacientes alcohólicos para su internamiento durante meses dentro de un modelo de tratamiento psicológico y social intensivo. En la pregunta número 28, por tanto, a la hora de decidir qué paciente no ingresaríamos para una desintoxicación alcohólica, parece que una depresión correctamente tratada, una depresión controlada, no es indicación de ingreso en este caso. La pregunta número 29 repasa distintas complicaciones asociadas al alcoholismo. Hay que recordar que el alcohol es el máximo simulador de toda la psiquiatría y que prácticamente cualquier síndrome psiquiátrico puede verse reflejado durante el consumo o la abstinencia del alcohol. Por destacar los que aquí vienen, en la pregunta 29, la psicosis de Korsakoff es el nombre clásico que recibe hoy en día el trastorno amnésico inducido por el alcohol. El trastorno amnésico inducido por el alcohol tendría distintas formas de presentación. En primer lugar, tendríamos las amnesias lacunares asociadas a las intoxicaciones alcohólicas, los llamados blackouts, pero el trastorno amnésico crónico es el que recibe el nombre clásico de Korsakoff y es el que aparece como secuela de una encefalopatía de Wernicke. En teoría, la mejor prevención de un síndrome de Korsakoff es el tratamiento precoz, correcto, de una posible encefalopatía de Wernicke. Por tanto, la opción número 1 es falsa porque no se altera la conciencia durante el Korsakoff, sino que es la memoria. El Korsakoff se asocia a una alteración de memoria, mientras que durante Wernicke sí que es donde podremos ver una alteración del nivel de conciencia. Otras cosas clásicas relacionadas con el alcohol, por ejemplo, las convulsiones alcohólicas. Las convulsiones alcohólicas que aparecen durante la abstinencia, que recibieron en su día el nombre clásico de los ataques del ron, los rum fits, son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, habitualmente suele ser una o mucho dos, que no implican un desarrollo posterior de epilepsia. Eso sí, son muchas veces el preludio de un delirium tremens, es decir, de la forma más grave de abstinencia alcohólica, en donde aparecen ya síntomas confusionales graves, alucinaciones visuales muy complejas, a veces en forma de animales desagradables, como reptiles o insectos o roedores, otras veces en forma de complicadas escenas, donde el paciente se ve metido en su propia ocupación, en su trabajo diario, ¿no? El delirium tremens es probablemente uno de los cuadros más espectaculares de toda la psiquiatría y al mismo tiempo uno de los pocos cuadros psiquiátricos, en este caso por tóxicos, que todavía producen mortalidad en algunos pacientes. Más ejemplos de trastornos asociados al alcoholismo sería el trastorno psicótico inducido por el alcohol, la llamada alucinosis alcohólica o alucinosis de los bebedores, escrita por Wernicke hace más de 150 años, y en la que aparecen alucinaciones auditivas en forma de voces que insultan al paciente. En principio hay que reconocer que el alcohol es el máximo simulador posible de la psiquiatría y que por tanto siempre que un paciente tiene un síndrome psiquiátrico durante el consumo de alcohol hay que desintoxicarle antes de estar seguros de que de verdad se trata de un trastorno psiquiátrico o si no, todo dependía de la presencia del alcohol. Las siguientes preguntas hacen referencia a los opiáceos, en concreto a la heroína. En principio, frente a la espectacularidad del alcohol como
gran tóxico capaz de simular un montón de trastornos psiquiátricos, la heroína realmente es una sustancia mucho más predecible. La heroína es un sedante, dosis dependiente, se desarrolla tolerancia y en el fondo los efectos secundarios no son distintos de los de cualquier otro opioide. Es decir, la heroína no tiene nada específico que no tenga la morfina, la codeína o la metadona. Eso sí, la heroína es un opioide muy potente, capaz de producir muchas complicaciones médicas. Probablemente la más grave es la intoxicación por heroína. Es un cuadro que puede conducir a la muerte del paciente por parada cardiorrespiratoria y que es una urgencia muy típica. La pregunta número 30 es el caso más conocido. Paciente joven, en coma, con depresión respiratoria y pupilas mióticas. Esta combinación siempre sugiere la presencia de un sedante potente y no hay un sedante más potente en el mercado que los opioides, en concreto la heroína. En principio, el tratamiento es muy sencillo, es poner un antagonista, la naloxona por vía parenteral. Es cierto que es muy difícil saber si el paciente ha tomado heroína o benzodiazepinas o las dos cosas juntas, y por tanto es muy frecuente poner los dos antagonistas, la naloxona y el flumacenilo, juntos. En esta pregunta número 30, alguno podría pensar que, puesto que tiene un Glasgow tan bajo, un Glasgow de 5, la prioridad sería la intubación y el soporte respiratorio, ¿no? Bueno, eso no estaría mal si estuviéramos hablando del bloque de preguntas de traumatología o de paciente crítico, pero estamos en psiquiatría, estamos hablando de tóxicos y es evidente que todo se dirige hacia identificar los antagonistas. Por otro lado, hay que reconocer que el efecto de la naloxona es prácticamente inmediato, es decir, en cuestión de segundos el paciente va a recuperar una función respiratoria normal y probablemente mientras preparamos el material de intubación podemos empezar a administrar ya el antídoto y ver si va a ser necesario o no esa intubación, porque si el paciente no responde a la infusión de naloxona y flumacenilo por vía endovenosa, en ese caso sí que tenemos un problema grave, porque ¿qué otras sustancias son capaces de producir coma, depresión respiratoria hasta ese extremo? Pues estaríamos hablando de sustancias con acción antihistamínica muy potente y sobre todo aparece el riesgo de que se trate de antidepresivos tricíclicos, fármacos con una cardiotoxicidad muy grave y que evidentemente van a suponer un problema serio para el paciente, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, se empieza poniendo los antagonistas, naloxona y flumacenilo, preparando las cosas para intubar si es necesario. Si no hay respuesta, se intuba y se traslada al paciente y se monitoriza para comprobar si se trata o no de una intoxicación por tricíclicos. La pregunta 31, en cambio, hace referencia al otro gran cuadro de la heroína. Uno es la intoxicación, el otro es la abstinencia. La abstinencia de la heroína es un cuadro espectacular, pero no es un cuadro grave. Es cierto que el paciente va a estar muy incómodo, que le va a doler el cuerpo, que va a tener náuseas, vómitos, va a estar muy inquieto, va a sudar, pero no es un cuadro potencialmente mortal y no es un cuadro que suponga, por tanto, una urgencia, de no ser porque existan otras patologías médicas graves que se puedan complicar como consecuencia de esos síntomas. El tratamiento de la abstinencia de la heroína o de cualquier opiáceo suele ser utilizar un opiáceo sustitutivo. Por ejemplo, pues, si es heroína, sustituir por metadona, que tiene una vida media más larga y que además se toma por vía oral. Es cierto que hay algunos centros que prefieren no usar opiáceos para desintoxicar a una persona de la heroína y prefieren un tratamiento sintomático con benzodiazepinas, antiinflamatorios no esteroideos y el uso de clonidina para reducir la actividad adrenérgica típica de un síndrome de abstinencia de opiáceos.
Pero este tratamiento sintomático, la verdad, es que consigue un control pues, peor de los síntomas abstinenciales. Y poco a poco la metadona o sus derivados se han establecido como el gran tratamiento de la abstinencia de la heroína. La pregunta 31 es una pregunta fácil, porque nos preguntan cuál de esos síntomas no forma parte de la abstinencia de la heroína. Y conviene recordar una regla muy sencilla. Si yo me intoxico por heroína, que es un sedante, los síntomas van a ir hacia abajo, es decir, habrá hipotensión, hipotermia, depresión respiratoria, depresión del nivel de conciencia. Si yo tengo abstinencia de la heroína, que es un sedante, los síntomas irán hacia arriba, hipertensión, hipertermia, ¿no? Este sería el falso, ¿no? Todos los síntomas hacia un aumento de actividad. Esta regla tan sencilla del arriba y el abajo es muy práctica a la hora de enfrentarse a preguntas tipo texto. La pregunta número 32 nos permite aplicar esta regla de arriba o abajo de una forma directa. Una chica joven se pone muy mala de golpe una noche en una discoteca y todos los síntomas van hacia arriba. Tiene hipertensión, tiene taquicardia, tiene midriasis, tiene convulsiones, ¿no? En principio, esto puede ser o la intoxicación por un estimulante o la abstinencia de un sedante. Sin embargo, hay que recordar que así como las intoxicaciones son inmediatas, las abstinencias tardan varios días en aparecer. Por tanto, lo más probable es que se trate de una intoxicación por un estimulante. Dependiendo de los países, se consumen distintos estimulantes de forma ilegal. La cocaína es probablemente el más consumido en todo el mundo, pero hay países donde las anfetaminas parenterales, la despanfetamina, la metanfetamina, pueden producir cuadros parecidos. En principio, el tratamiento de este cuadro, que probablemente sea la primera causa de urgencia por drogas ilegales y la primera causa de muerte por drogas ilegales, es complejo por el efecto vasoconstrictor que tiene esta sustancia. La cocaína es un potentísimo vasoconstrictor y produce como mínimo hipertensión. Esa hipertensión se puede transformar en hemorragias, sobre todo a nivel cerebral. Pero al mismo tiempo la cocaína también produce isquemia a nivel cardíaco, a nivel cerebral, arritmias a nivel cardíaco, infarto a nivel cardíaco, infarto cerebral, epilepsia secundaria al infarto cerebral. El tratamiento inicial se suele hacer con benzodiazepinas. Muchas veces el paciente tiene que acabar ingresado en una unidad de cuidados intensivos por la situación médica tan compleja que presenta. Lo que sí que está claro es que habrá que tratar cada una de las complicaciones que vaya presentando, ya sea hipertensión, isquemia cardíaca o cerebral, de la forma, digamos, habitual. Hoy en día, por ejemplo, ante una cardiopatía isquémica en una persona joven, es obligatorio hacer un estudio del posible consumo de cocaína, ¿no? Dada la estrecha relación entre el consumo de cocaína y cardiopatía isquémica en gente joven. Lo que sí que recomiendan todos los libros es no usar betabloqueantes. En teoría, al bloquear el receptor beta adrenérgico, todas las catecolaminas podrían activar de forma excesiva el receptor alfa adrenérgico y producirse un empeoramiento paradójico del cuadro clínico del paciente. Uno podría plantearse usar entonces bloqueantes alfa-beta, es decir, o bloquear con el labetalol, pero incluso eso no se recomienda. El tratamiento, por tanto, incluye fármacos más estándar, como puede ser la nitroglicerina o algunos otros medicamentos usados para el control de la presión arterial. En principio, el tratamiento de la intoxicación por cocaína alcanza su máxima gravedad en los casos de pacientes que transportan cocaína, ¿no?, en su interior, que llevan paquetes de cocaína. Es cierto que la tecnología del paquete de cocaína ha mejorado mucho, en lo que los pacientes llevan pues, paquetes hechos con resinas altamente resistentes, que de hecho se producen muy pocas roturas. Son mucho más frecuentes los casos de obstrucción intestinal producida por el paquete que de rotura.
pero sería la máxima complicación posible, dado que se liberaría una cantidad enorme de cocaína al organismo. En principio, el tratamiento de una persona que lleva paquetes de cocaína en su interior consiste en favorecer su eliminación mediante laxantes y, en el caso en el que se produzca bien una rotura, bien una obstrucción intestinal, recurrir a la cirugía para su extracción. Otro de los grandes problemas de la cocaína es que probablemente sea la sustancia que más craving produce, es decir, que mayor deseo provoca por volver a consumirla. En experimentos realizados en animales se comprobó que los animales a los que se les condicionaba a consumir cocaína llegaban a dejarse morir, es decir, dejaban de comer y de beber y seguían consumiendo hasta su muerte. En humanos, desde luego, los mayores trastornos de conducta asociados al consumo de drogas se han visto sobre todo en dependientes del crack, que es una forma de cocaína preparada para ser inhalada y cuya acción aparece en cuestión de segundos, que probablemente sea, por tanto, la que mayor craving va a producir. Se ha probado prácticamente todo lo que existe en la farmacopea para intentar controlar el craving. Destacaríamos tres grupos de medicamentos. Por un lado, los antidepresivos. La idea es simular de alguna forma el mecanismo de acción de la cocaína, que en el fondo lo que hace es inhibir la recaptación de las monoaminas cerebrales con estas sustancias. Un segundo grupo de fármacos son los fármacos dopaminérgicos. Se ha comprobado que el consumo crónico de cocaína produce una reducción de los niveles cerebrales de dopamina y, de alguna manera, si repusiéramos esa actividad dopaminérgica, bien usando levodopa o usando agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, podría controlarse el consumo. El tercer grupo de fármacos son los anticonvulsivantes más modernos. Se empezó primero con carbamazepina, luego topiramato, gabapentina, pregabalina. Detrás de estos fármacos está la hipótesis de control de algunos circuitos del sistema límbico relacionados con las conductas repetitivas. En principio, los trabajos de revisión realizados por la OMS no han demostrado que ninguno de estos tres grupos farmacológicos sea claramente eficaz y, de momento, el tratamiento de la dependencia de la cocaína sigue siendo un gran reto. En la pregunta número 33, el fármaco que no pertenece a esos tres grupos, antidepresivos, dopaminérgicos y anticonvulsivantes, sería la naltrexona, que por tanto sería la falsa. Si los tres tóxicos principales de cara a un examen en psiquiatría son el alcohol, los opioides y la cocaína, no es menos cierto que siempre puede haber alguna pregunta de algún otro tóxico. En la pregunta 34 vamos a repasar algunas de esas sustancias de una forma muy somera. Por ejemplo, tenemos el cannabis. El cannabis es una sustancia que está muy de moda desde el descubrimiento del sistema endocannabinoide, es decir, de un sistema de receptores propios. El cannabis se implica en la regulación del dolor, la regulación del apetito, en las contracturas musculares, en los espasmos musculares y en distintos síntomas. Y eso propone su uso para distintas enfermedades. En principio, la dependencia del cannabis es poco frecuente y el cannabis en general produce problemas, por decirlo así, menores dentro de lo que es la psiquiatría. El consumo de cannabis se puede comparar al consumo de alcohol en cantidades, digamos, medias, bajas en cuanto a sus efectos físicos. Quizás el problema del cannabis es, por un lado, su efecto alucinógeno, idiosincrásico, que hace que algunas personas
puedan sufrir complicaciones psiquiátricas porque su cerebro de alguna manera reacciona de forma anómala ante el cannabis, no les sienta bien, les produce cuadros de ansiedad o cuadros psicóticos, ¿no? Es decir, personas predispuestas que son muy sensibles a esta sustancia. Y por otro lado, el hecho de que el cannabis es la puerta de entrada al consumo de sustancias ilegales más potentes. Y se ha demostrado que las personas que consumen cannabis tienen un claro mayor riesgo de, a lo largo de su vida, consumir otras sustancias que las personas que nunca han consumido cannabis. No existe un tratamiento específico para el cannabis y ya decía que son muy poco frecuentes los casos de dependencia. ¿El cannabis es una de las sustancias de moda? Pues otra de las grandes sustancias de moda son las llamadas anfetaminas de diseño, anfetaminas modificadas para tener un efecto de alguna manera mixto, por un lado estimulante suave, mucho más suave que el efecto de la cocaína o que la metanfetamina, y por otro lado un efecto alucinógeno suave, mucho más suave que el efecto del LSD. Estas sustancias se han considerado drogas entre comillas blandas, pero es un error. En primer lugar, de nuevo encontramos a personas predispuestas a sufrir complicaciones con estas anfetaminas. Se han descrito casos de hipertermia maligna, incluso con el consumo de la primera dosis, y se están empezando a ver casos de psicosis inducidas o de alguna manera psicosis facilitadas por el consumo de estas sustancias. Pero el otro gran problema de las anfetaminas de diseño, la más famosa de las cuales es el MDMA, metileno dioximetanfetamina o éxtasis, es que en modelos animales se ha descrito neurotoxicidad irreversible. Se ha comprobado cómo se produce la muerte selectiva de neuronas pseudoninérgicas en animales expuestos a estas sustancias, y se propone que en humanos se pueden producir efectos similares. En los animales de experimentación, el uso de ISRS protege de este daño neuronal, puesto que impide la entrada de la anfetamina en la neurona. En humanos, en teoría, este efecto se puede de alguna manera aprovechar para proteger al consumidor de los efectos más tóxicos de la sustancia. Y por supuesto, el otro gran tóxico de moda, aunque psiquiátricamente no genera problemas, es el tabaco. El tabaco es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ¿no? Es indudable su asociación con un montón de enfermedades, tanto cardiovasculares, neoplásicas, pulmonares. El tabaco es una sustancia curiosa. Del tabaco te engancha la nicotina, que por otro lado prácticamente no produce otros efectos en el cerebro. La nicotina es una sustancia estimulante muy suave que enseguida genera tolerancia y que lo único que produce de forma relevante es que genera dependencia. Es decir, que cuando tú intentas no volver a consumir nicotina, tu cerebro lo echa de menos. De ahí que el tratamiento con suplementos de nicotina, ya sea en forma de parches, de chicles, en forma de distintas presentaciones, fuera lo primero que se les ocurrió a los médicos para ayudar al tratamiento de estos pacientes. Por otro lado, se ha estudiado también el craving de nicotina y se ha comprobado que algunas sustancias podrían ayudar a su regulación. Destacaríamos dos. Por un lado, el bupropión, un antidepresivo extraño, atípico, que actúa sobre noradrenalina y sobre dopamina, y que en algunos casos demostró cierta eficacia a corto plazo, eso sí, para ayudar a la abstinencia de la nicotina. Está muy cuestionado porque no parece que cambie el pronóstico a largo plazo, pero es uno de los fármacos. El otro es la vareniclina. La vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos y parece que podría ayudar en la abstinencia de la nicotina al control del deseo por volver a consumir tabaco. El problema de la vareniclina es que tiene una tasa de efectos secundarios psiquiátricos bastante importante, sobre todo de síntomas depresivos, y por tanto está hoy en día muy cuestionada su seguridad.
Como comprobáis, el tema del tabaco sigue siendo un asunto pendiente de resolver. ¿Qué se le puede ofrecer a un paciente con dependencia del tabaco, con dependencia de la nicotina, para fortalecer su, de alguna manera, posibilidad de control, para reducir el riesgo de recaída? De momento, poco.